A reading from the first book. Lectura del libro primero de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: «Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche». Contestó Saúl: «Dímelo». Samuel dijo: «Aunque te creías pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba?» Saúl replicó: «Pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal». Samuel contestó: «¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey». Verbum Domini. To the upright. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Qué haces? ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de expresar las reflexiones y pensamientos de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. The disciples of En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?» Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos?
as long as they have. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. But the days will Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. likewise. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. Rather, new A wine vino nuevo, into fresh wines. odres nuevos. Verbum Domini. I remember reading an article. It's a beautiful Recuerdo haber leído un artículo it's a beautiful hermoso. for us all to Es un consider pensamiento hermoso para considerar el día de hoy en Estados Unidos, birthday of que conmemoramos el cumpleaños de Martin Luther King Jr., gran activista de los derechos civiles. this picture. It had a picture of Tenía una imagen de la cara de Cristo y man looks like. sabemos cómo luce un hombre del We have some ideas also what our Lord's Medio Oriente. También tenemos una idea de cómo luce el rostro del Señor. the area from which Y si pensamos en el área de donde Él provino, he was born, Él nació Virgin Mary. de la Santísima Virgen María, una mujer hebrea. That really is the center of the East and the West Eso realmente es el centro del Oriente, Occidente, Norte y Sur, area of the world. esa área del mundo. So you can see features of Así que Asia. podemos ver rasgos de Asia, África, Europa. You can see all of those Podemos ver features that todos esos rasgos together in the face of Christ. que coalescen al mismo tiempo en la faz de Cristo. He is the Redeemer Y es un hermoso pensamiento. Él es el Redentor de todos, de todas las razas, pueblos, de todas las épocas, de toda la historia. upon the face of Christ. Cuando miramos la cara de Cristo, vemos a aquel que fue el Salvador de todos. And he is also that Y Él one es también aquel que nos permite races diferentes culturas y razas y all have. He is the legados que tenemos. Él es quien nos permite so our opening estar unidos. refer to the blessed Así que nuestra oración colecta se refiere a la Santísima Trinidad, tres personas, y sin embargo una unión perfecta. Y podemos pensar también en la oración de Jesús, que todos estemos unidos, así como nosotros somos uno, Padre. Tú vives en ellos, yo vivo en ellos, que esa unidad sea completa. Así que es en Cristo unity is que esa unidad no solamente es posible, but is something beautiful. sino que es algo hermoso. Y de hecho, cuando pensamos en la eternidad, pensamos en las dos grandes alegrías de la eternidad, nuestra unión con Dios, la Santísima Trinidad, Our union with one another pero también nuestra unión unos con otros en la comunión perfecta de los santos. So today we are offering a vote Así que hoy ofrecemos una misa votiva, for particular intention, una misa por una intención particular, para promover la armonía tensions, especially in con todas las diferentes tensiones, en especial en nuestro país y en otros lugares, entre las diferentes razas y pueblos. Y sin embargo, siempre tenemos que recordar esa verdad de que todos estamos llamados a estar unidos Christ. en Cristo. And so the entrance antiphon that Así pues, la antífona de entrada que cantamos hoy fue de Hechos capítulo 4, y estamos mirando and it would be a la comunidad inicial. Ha de convertirse en una unión de judíos y gentiles, quienes típicamente tenían cierta hostilidad entre ellos. Y San Pablo escribiría que Cristo rompe esa barrera de hostilidad que nos mantiene separados. Así que en Hechos capítulo 4, Lucas habla de la comunidad cristiana primitiva. La comunidad de creyentes era de un solo corazón y mente. Los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y les fue concedido favor a todos ellos. Así que es en Cristo que podemos estar unidos, entendernos unos a otros. Una de mis grandes alegrías es conocer personas de otros países u otros legados que vienen aquí, personas de África, de Asia, de Australia, de Sudamérica, Latinoamérica.
E inmediatamente hay un vínculo de unidad que tenemos por nuestra fe en el Señor. Así que en especial mandamos saludos a nuestros hermanos afroestadounidenses. Hemos producido un número de programas en especial también para nuestros hermanos en el África. El Padre, mandamos un equipo para hacer programas especialmente en África para nuestros televidentes en África. Así que mandamos un saludo especial a nuestros hermanos en África y nuestros hermanos afroestadounidenses acá en Estados Unidos. Así que la oración colecta dice: oh Dios, que eres unidad perfecta y caridad verdadera, concede a tus fieles un solo corazón y una sola mente, que el cuerpo de tu iglesia, que yace sobre la confesión de la verdad, florezca en armonía y se fortalezca en unidad eterna. Y esta oración que rezamos en la misa y que ofrecemos por todos aquellos que nos ven por televisión, internet y aquellos que están presentes, esa debe ser nuestra oración el día de hoy, que el Señor nos conceda la unidad. Y también el resto de la semana estaremos orando por la unidad cristiana. Hacemos para que los cristianos estén siempre unidos en una sola fe, bajo un solo Señor, un solo bautismo, que el Señor quiere para nosotros. El Señor rezó por esto, para que todos estemos unidos. Y como ya dije, es posible, porque Dios es uno solo, tres personas divinas, y a través de esa unión con la Santísima Trinidad, a través de Cristo, podemos estar unidos. El año pasado, en febrero, tuvimos un artículo en el Registro Nacional Católico, el periódico de EWTN, y tenía una lista de causas a la santidad afroestadounidenses, una lista de 6, y varios de ellos, el venerable Pierre Toussaint, él es uno de aquellos cuya causa está siendo promovida. WTN hace unos años produjo un clip acerca de la vida de Pierre Toussaint, y nuestro propio Fred Williams, quien produce la misa televisiva, quien lo ha hecho desde el comienzo, hizo el papel de Pierre Toussaint. Así que el venerable Pierre Toussaint, siervo de Dios, la Madre María Isabel Lang, quien fundó, ella es una mujer afroestadounidense, quien fundó las Hermanas Oblatas del Providencia en Baltimore, y en especial habrían de educar a niños afroestadounidenses. Y una que en especial quiero hablar es el siervo de Dios Augusto Tolton. De hecho, este año, San Luke Productions, Leonardo Di Filippi ha producido una obra teatral sobre la vida del siervo de Dios, Agustino Tolton. Es el primer sacerdote negro diocesano católico acá en Estados Unidos. Tengo una foto de él aquí después de su ordenación. Estudió en Roma, pero de hecho él nació de padres que fueron esclavos en Missouri. Y cuando la guerra civil empezó, su padre se incorporó al ejército de la Unión y su madre tomó a los 3 niños. Uno era un bebé, Augusto era el segundo, y huyeron hacia Illinois, que era un estado libre. Y los soldados de la Unión ayudaron finalmente a cruzar el río Mississippi y a llegar a Quincy, Illinois. Y fue ahí que entonces bien sufrieron prejuicio. Era la época de la guerra civil. Pero había un sacerdote irlandés, el padre Pierre McGirr, quien los acogió, les dio la bienvenida a la parroquia y le prometió al pequeño Augusto que él sería educado. Así que estudió en las escuelas, a pesar que el padre Peter mismo había sufrido cierta oposición a ello. Él permaneció firme. Él decía: no, este jovencito va a recibir una educación. Y Augusto finalmente completó su educación. Fue un alumno muy brillante y finalmente fue a estudiar para el sacerdocio. Fue mandado a Roma porque en esa época ningún seminario estadounidense lo aceptaba. Pero el padre McGirr
no se dio por vencido, así que fue educado por los franciscanos en Queens, Illinois, y más adelante fue a Roma para estudiar en una de las universidades pontíficas allá, y luego regresó a Queens, Illinois. Su primera misa en Illinois, hubo tanta gente que había miles fuera de la iglesia, no podían entrar para su primera misa, y finalmente fue a Chicago, donde fue párroco en una iglesia en Chicago. Desafortunadamente, tuvo un tiempo de enfermedad y cierto día que hacía mucho calor, hacía casi 40 grados de calor, murió de una la fiebre, pero el obispo auxiliar de Chicago, Joseph Perry, es el promotor de su causa, la santidad. El obispo Perry dijo lo siguiente acerca de Augusto Tolton, siervo de Dios. Me parece que fue el cardenal George quien inició su causa en el 2011. Dijo, la iglesia no está interesada en celebridades o figuras históricas. La iglesia solo está interesada en hombres y mujeres que tomaban a los evangelistas y los convirtieron en la constitución de sus vidas. Tolton no devolvió a nadie el odio que recibió, sino salió con su fe, su esperanza y su amor intactos. Y el obispo Perry luego habló acerca de la razón por la que Dios permitió un periodo de esclavitud y degradación del pueblo afroestadounidense. Dijo, para que entendamos esto, tenemos que mirar la crucifixión, tenemos que mirar a lo que el Señor sufrió para entender esto, que Dios es capaz de revelar su amor, incluso en algo como lo que sufrió nuestro Señor. Y de hecho, Martin Luther King Jr. en su famoso discurso en Washington, D.C., donde exclamó la famosa frase, «Tengo un sueño», habla acerca del sufrimiento redentor, habla acerca del todo sufrimiento de su pueblo en los años 60 y dijo, continúen trabajando con fe de que el sufrimiento es redentor, de que de alguna forma este sufrimiento puede causar cambio. De hecho, el doctor David Anders, en su programa radial de WTN, él escribió un artículo y llamó a Martin Luther King Jr. el profeta del sentido común. En el mundo de hoy, a menudo hay una pérdida de la conciencia de que existe lo correcto y lo incorrecto. No se trata solamente de la interpretación de cualquier persona, de las ideas, no, sino que de verdad existe el bien y el mal, lo bueno moralmente y lo malo moralmente. Y él cita la carta que Martin Luther King Jr. escribió desde una cárcel de Birmingham, aquí en 1963. La Madre Angélica y las hermanas se mudaron aquí en Alabama. Este lugar y esta iglesia, el monasterio, fueron dedicados en mayo de 1962. Mientras King fue llevado a la cárcel de Birmingham en abril de 1963. Una de las razones por las que la Madre Angélica vino a este lugar fue en especial para rezar acerca de las tensiones en este lugar y para rezar por el pueblo afroestadounidense. Pero en aquella cárcel él citó a Santo Tomás de Aquino. Y aquí tenemos lo que King escribió. ¿Cómo puede uno determinar si una ley es justa o injusta? Una ley justa es un código hecho por el hombre que concuerda con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es un código que está fuera de armonía con la ley moral. Para ponerlo en los términos de Santo Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley humana que no está arraigada en la ley eterna y la ley natural. Cualquier ley que eleve a la personalidad humana es justa.
Cualquier ley que degrade a la personalidad humana es injusta. Y en un sermón acerca de la paz dijo, cuando realmente creemos en lo sagrado de la personalidad humana, no explotaremos a la gente, no pisotearemos a la gente con los pies de hierro de la opresión, no mataremos a nadie. Así que él es, como David Anders dijo, un profeta del sentido común. Existe una ley moral, existe una ley eterna, existe una ley natural. Y cuando las leyes hechas por los hombres están de acuerdo con ello, entonces son leyes justas. Cuando van en contra de ello, entonces son leyes injustas. Cuando respetan la dignidad de toda persona humana, son leyes justas. Cuando oprimen un grupo particular de personas, son leyes injustas. Otras citas de Martin Luther King Jr. Él dijo, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar. La medida final de un hombre no es dónde está en momentos de comodidad y conveniencia, sino en momentos de desafío y controversia. El prójimo verdadero arriesgará su posición, prestigio e incluso su vida por el bienestar de los demás. En un discurso en Detroit dijo, hay algunas cosas tan queridas, tan valiosas, tan eternamente ciertas, que valen la pena morir por ellas. Y les digo que si un hombre no descubre algo por lo que es capaz de morir, no merece vivir. Cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964, dijo lo siguiente, creo que la verdad desarmada y el amor condicional tendrán la palabra final en la realidad. Por eso es que el bien temporalmente derrotado es más poderoso que el mal triunfante. Puede que el mal triunfe durante cierto tiempo, pero al final la verdad siempre ha de triunfar. El amor siempre ha de ser victorioso. Y finalmente, un hombre debe ser juzgado no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Así pues, damos gracias a Dios por el hecho de que seamos capaces de estar unidos en Cristo. Tenemos diferentes heredades presentes aquí representados en nuestra misa televisiva. ¿Por qué tenemos esta unidad? Es por Jesucristo, por la gracia que Él nos dio. Y Él dijo en el Evangelio de hoy que lo que Él vino a dar no es algo que no puede contenerse ya más en la antigua alianza. La antigua alianza no fue suficiente para contener todo aquello que Jesús vino a traer. No, hace falta odres nuevos. ¿Acaso no es interesante que al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y Pedro está predicando y el pueblo dice, están llenos con vino nuevo? Pensaban que estaban borrachos, pero en realidad estaban diciendo proféticamente, sí, hay un vino nuevo que Jesús vino a dar, hay un agua viva que emana, la vida del Espíritu, es algo nuevo que Jesucristo ha traído a nosotros, que nos da esta vida nueva a todos nosotros, a todos los pueblos, a la humanidad entera, a todos los pueblos de todas las naciones y razas y pueblos, que es en Jesucristo en quien tenemos esta vida nueva. Así que lo que Él trajo, la alianza antigua, no era suficiente para contener. Necesitaba un nuevo reino, una nueva Israel, una nueva alianza, moldeada para durar para siempre. Esta vida nueva que surge dentro de nosotros. Y finalmente, cuando pensamos también acerca de lo que Cristo vino a traer, Él se describió a sí mismo como el novio. En el Antiguo Testamento, Dios se había referido a sí mismo como el esposo de su pueblo, Israel. Jesús habla de sí mismo como el novio, el cónyuge
divino de la nueva Israel, la iglesia, cada alma individual. Así que pensamos en ese vínculo matrimonial de la alianza antigua, pero tenemos algo más rico aún. Tenemos una sagrada comunión con el Señor. En Holy Communion that we receive, cada sagrada comunión que recibimos deeper, hay life-giving union with the una Lord, unión que da vida con el Señor, que nos lleva a la vida eterna, esa vida eterna que todos nosotros, todos los pueblos, estamos llamados a recibir. May the Lord bring us there. Que el Señor nos lleve ahí, que lleve a cabo la reconciliación entre los pueblos May we all y las diferencias, recognize que the todos dignity lleguemos a reconocer la dignidad de toda persona humana, of national desde la concepción hasta la muerte natural, color, creed that they may cualquier have. color o credo que sea, la gente que todos tenemos esa Given us. dignidad inherente que Dios nos ha dado.